con respeto y atención, nos adentramos en la trayectoria intensa y controversial de un personaje emblemático de la música norteña, Lalo Mora, conocido como el Rey de Mil Coronas. Su voz ha sido parte fundamental del repertorio regional mexicano por más de medio siglo. Pero su camino no ha estado libre de altibajos. Hoy exploraremos tanto sus éxitos como los momentos que pusieron a prueba su figura pública. Eduardo Mora Hernández, conocido por todos como Lalo Mora, nació el 24 de enero de 1947 en Arena, una pequeña comunidad del municipio de Los Ramones, Nuevo León. Desde sus primeros años, estuvo rodeado por la vida sencilla del campo, marcada por el trabajo duro, pero también por un talento vocal que se manifestaba desde que tenía apenas 4 años. En festivales escolares o reuniones familiares, ya destacaba por su capacidad para cantar. Aquellas primeras presentaciones no eran vistas como el inicio de una carrera artística, sino como una travesura que animaba a quienes lo rodeaban. Nadie imaginaba que ese niño trabajador y entusiasta llegaría a convertirse en una leyenda del género norteño. Su infancia fue tan humilde como conmovedora. Aunque le gustaba estudiar, las dificultades económicas le impedían asistir todos los días a la escuela. Solía ir solo 3 veces por semana. El resto del tiempo debía ayudar a su padre en diversas labores del campo, desde recoger maíz y cortar leña, hasta cuidar animales o cultivar algodón en un invernadero. Sin embargo, su inclinación artística nunca desapareció. Cada vez que había una oportunidad para subirse a un escenario escolar, Lalo lo hacía con entusiasmo, mostrando una chispa especial que, con el tiempo, se convertiría en su distintivo. Desde pequeño, aprendió que todo en la vida se logra con dedicación y esfuerzo. A los 12 años, enfrentó una pérdida devastadora, falleció su madre. 5 años después, también perdió a su padre. Aunque tenía hermanos mayores, estos ya estaban casados y habían formado sus propias familias, por lo que Lalo Mora quedó prácticamente solo en el mundo siendo apenas un adolescente. A los 17 años, tomó la decisión de trasladarse a Nuevo León. Con él llevaba muy pocas pertenencias, pero un deseo firme de cantar y de fundar una agrupación musical que le permitiera seguir su sueño. Trabajó duro y ahorró hasta reunir el dinero suficiente para comprarse su primera guitarra. Ese fue el inicio de una búsqueda incansable por escenarios, bares y cantinas, donde no solo buscaba un espacio para cantar, sino también músicos con los que compartir el camino. Fue en 1967, a los 20 años, cuando dio su primer gran paso. Formó un dueto con su amigo Guadalupe Mendoza, al que llamaron Lupe y Lalo. Con esta agrupación empezó a tener reconocimiento, sobre todo gracias a la canción Frontera Chiquita, compuesta por el propio Lalo, demostrando así que su talento no se limitaba al canto, sino también a la composición. Durante su recorrido por escenarios modestos, Lalo Mora fue conociendo músicos que marcarían su vida. Entre ellos estaban Luis González, acordeonista, Arturo Vargas, baterista, e Isidro Rodríguez, bajista. Más que colegas, se convirtieron en verdaderos compañeros de camino. Fue con ellos que nació la idea de consolidar un grupo que representara la esencia del norte mexicano. Juntos se presentaron en la emisora Asisi 1480 AM con una propuesta original. Pidieron que se lanzara al aire un concurso para elegir el nombre de su agrupación, ofreciendo como premio una serenata gratuita al ganador. La estrategia funcionó, y el nombre elegido por el público fue Los Invasores de Nuevo León. Al principio, Lalo no estaba del todo convencido con el nombre. En varias ocasiones comentó que le recordaba una vieja campaña publicitaria que no le gustaba. Aún así, aceptó. Lo que parecía una elección menor se convertiría en la identidad de uno de los grupos más influyentes del género norteño. La primera grabación del grupo fue la canción Concha del Alma, interpretada por Lalo Mora y transmitida en la misma emisora donde se gestó la agrupación. Ese momento marcó el arranque formal de Los Invasores de Nuevo León, dando paso a una historia que conquistaría al público de todo el país. Con el tiempo, algunos miembros originales comenzaron a dejar la banda. Isidro Rodríguez fue el primero en salir, siendo reemplazado por Luis Prado. A pesar de estos ajustes, la agrupación se mantuvo sólida durante más de 2 décadas, con Lalo Mora como uno de sus pilares inquebrantables. Su voz se convirtió en la firma sonora del grupo. Por ello, los seguidores lo apodaron el Invasor Mayor, destacándolo como el alma del conjunto. Su presencia imponente en el escenario,
Su estilo vocal auténtico y su carisma natural hicieron que Los Invasores se convirtieran en referentes del género, no solo en México, sino también entre los hispanos en Estados Unidos. Durante estos años de apogeo, el grupo grabó múltiples éxitos, y cada presentación era garantía de lleno total. El nombre de Lalo Mora se consolidó como sinónimo de música norteña de calidad, y su popularidad traspasó fronteras. Sin embargo, después de 23 años de pertenecer al grupo, comenzaron a surgir diferencias. Rumores de conflictos internos, desacuerdos sobre el rumbo artístico y la aparición de un posible nuevo vocalista provocaron tensiones entre los integrantes. Lalo sintió que sus compañeros ya estaban ensayando con otro cantante a sus espaldas, lo cual interpretó como una traición. Además, él deseaba explorar nuevos géneros, en especial la música de banda, algo que no fue del agrado del resto del grupo. Fue entonces que tomó la decisión de separarse, dejando claro que continuaría su carrera musical por su cuenta. Antes de su partida, envió un mensaje sincero a su audiencia: ambos caminos seguirían adelante, tanto el suyo como el de Los Invasores, pero con la misma pasión por la música que los había unido desde el inicio. Como despedida simbólica, interpretó El Rey de Mil Coronas, reafirmando su identidad y su legado. En 1993, tras su salida definitiva de Los Invasores de Nuevo León, Lalo Mora emprendió una nueva etapa en su vida artística. Con decisión, apostó por un camino distinto al que había recorrido por más de 2 décadas. Inició su carrera como solista y, con ello, una transformación musical. Su primer disco en solitario fue grabado al ritmo de banda sinaloense, acompañado por la reconocida agrupación La Costeña. El álbum tuvo una recepción muy positiva y, en poco tiempo, rompió récords de asistencia en palenques y bailes populares, demostrando que su voz seguía siendo una de las más queridas del público. El lanzamiento de este material marcó su regreso con fuerza al panorama musical. En ese momento, Lalo Mora dejó en claro que la transición del norteño a la banda no era una ocurrencia, sino una convicción. Él mismo expresó en entrevistas que la música de banda ocupaba un lugar muy especial en su corazón, y que cantar con este estilo le permitía explorar nuevas emociones sin abandonar sus raíces. Su segunda producción como solista fue igual de exitosa, consolidando su presencia en el nuevo género. A pesar de los cambios, su esencia seguía intacta: una voz potente, letras llenas de sentimiento y un estilo interpretativo que conectaba profundamente con el pueblo. Entre sus primeros álbumes destacaron Bonita y Águila Real, trabajos que no solo tuvieron buena acogida comercial, sino que también lo posicionaron nuevamente como figura central en la música regional mexicana. Ambos materiales alcanzaron altos niveles de ventas, especialmente en estados del norte del país y entre comunidades latinas en Estados Unidos. Aunque durante varios años su presencia en medios como la radio y la televisión fue menos constante, su agenda de presentaciones nunca se detuvo. Lalo se mantuvo firme en los escenarios, recorriendo ferias, palenques y bailes en toda la República Mexicana, así como en ciudades clave del sur de Estados Unidos. En 1994, lanzó un álbum que consolidó aún más su retorno: Canciones y corridos de alto rango, compuesto por 12 temas, entre ellos Así te veré, Preciosa y Una sola caída. Este disco marcó una etapa importante, no solo por su contenido, sino porque representó la reafirmación de su estilo y de su lugar en la música popular. A pesar de los desafíos, su voz seguía siendo firme y emotiva, y su capacidad de transmitir sentimientos con cada interpretación lo mantenía vigente ante un público fiel que lo había acompañado desde sus inicios. Tras el impulso inicial como solista, Lalo Mora se enfrentó a una etapa complicada dentro de la industria musical. La separación de Los Invasores de Nuevo León y su apuesta por la música de banda trajeron consigo ciertas dificultades. Muchas disqueras dudaban en brindarle apoyo, ya que no todos creían que su estilo pudiera sostenerse fuera del formato norteño tradicional. Lejos de detenerse, Lalo optó por seguir adelante de manera independiente. Con sus propios recursos y sin el respaldo de grandes sellos, continuó produciendo álbumes, confiando plenamente en su talento y en la lealtad de su público. En el año 2004, presentó el disco 20 Memorias Norteñas, una recopilación de temas entrañables que mantenía vivo el vínculo con sus raíces musicales. 2 años después, en 2006, lanzó El hombre que más te amó, un trabajo que incluía canciones como Heridas de amor, Necesito odiarte y Peligro de extinción.
Estos temas reflejaban emociones intensas y hablaban del desamor con una crudeza que conectaba con muchas personas. Durante este periodo, Lalo Mora insistía en que, aunque sus canciones ya no sonaran tanto en la radio, él seguía comprometido con su público, presentándose en ferias, eventos privados y palenques tanto en México como en Estados Unidos. Las estaciones podían dejar de programarlo, pero la gente seguía asistiendo a sus conciertos, cantando con él y manteniéndolo vigente. En esos años, Lalo produjo álbumes con temas muy personales, como A punto de marcharme, dedicada a sus antiguos compañeros, y El Rey Corona, que reafirmaba su identidad artística y su estatus como referente del género. Estas canciones, aunque distribuidas de forma más limitada, llegaron a oídos de sus seguidores, quienes las valoraron por su autenticidad. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue el disco Le Canta a México, una producción de 15 canciones donde rindió homenaje a la música tradicional del país. En este material incluyó clásicos como Caminos de Guanajuato, Ay, Jalisco, No te rajes, Sonora Querida y El Corrido de Monterrey. Su interpretación respetuosa, poderosa y emotiva fue bien recibida por quienes valoran la música de raíz mexicana. También lanzó el disco Frente a Frente, una propuesta que combinaba rancheras y corridos, reflejando su versatilidad como intérprete. A pesar de no tener la difusión que solía tener en décadas pasadas, Lalo Mora seguía reinventándose y manteniéndose activo con una constancia que pocos artistas logran conservar. En 2009, volvió con el álbum Lo Más Pegado, una selección de temas con estilo directo, dirigidos a quienes seguían conectando con su voz característica. Al año siguiente, en 2010, presentó Ilumina, Señora México, una recopilación que retomaba las mejores canciones de su homenaje nacional, reafirmando su profundo orgullo por las tradiciones del país. En 2013, grabó Amor de Imperio, y al año siguiente regresó con fuerza con 20 corridos Los Perounis, seguido por el disco Ahí dejé las llaves, donde incluyó canciones como Del Preso de Nuevo León, El Corrido de Monterrey y Del Rancho Bajan. Con estos lanzamientos, confirmaba que su pluma seguía activa y que su voz aún tenía mucho por decir. A pesar de no contar con los medios masivos a su favor, Lalo Mora no dejó de crear. Persistente, fiel a su estilo, y con una convicción férrea, demostró que para él, la música no era una moda, sino una forma de vida. Aunque su trayectoria musical seguía avanzando con firmeza, la vida personal de Lalo Mora comenzó a tornarse más compleja y dolorosa. En 2017, enfrentó uno de los golpes más duros, la pérdida de su hijo, Eduardo Narciso Mora Edeño, quien falleció trágicamente al ser atropellado en una autopista. El impacto emocional fue profundo, y el duelo se sumó al peso que el cantante ya venía cargando tras décadas en el medio artístico. A lo largo de los años, Lalo Mora ha reconocido públicamente que tiene al menos 20 hijos, aunque solo 18 han sido registrados de forma legal. Al ser cuestionado sobre el número exacto, admitió con franqueza que no lo tenía claro, lo cual generó múltiples comentarios y rumores en medios y redes sociales. Con el paso del tiempo, comenzaron a acumularse diversos problemas personales y legales que pusieron su figura en el centro de la polémica. En 2020, a la edad de 73 años, fue diagnosticado con COVID-19, lo que lo obligó a ser internado de emergencia. Permaneció 24 días hospitalizado en cuidados intensivos, una experiencia que lo dejó con secuelas físicas, especialmente en las piernas. Aunque logró superar la enfermedad, el proceso fue largo y difícil. La recuperación fue complicada, no solo por las afectaciones de salud, sino también por las deudas médicas que se generaron durante su estancia hospitalaria. Esto lo impulsó a volver a los escenarios lo antes posible. Según sus propias palabras, la pandemia lo golpeó duramente, pero sentía que Dios aún tenía planes para él, y eso le daba fuerza para continuar, aunque físicamente ya no fuera el mismo. Sin embargo, poco tiempo después de su recuperación, su nombre volvió a aparecer en los titulares, esta vez por razones ajenas a la música. En julio de 2021, se difundió un video donde se le veía besando a una fan en la boca y tocándola de manera inapropiada a la salida de un concierto en Aguascalientes. Este incidente ocurrió en plena pandemia, cuando las medidas sanitarias aún eran estrictas, lo que provocó una oleada de críticas tanto por el contenido del acto como por la falta de precaución ante la emergencia sanitaria. El comportamiento del cantante generó un amplio rechazo, sobre todo porque la joven mostraba señales claras de incomodidad.
Lejos de disculparse de inmediato, Lalo Mora intentó justificar su conducta alegando que era un hombre al que le gustaban las mujeres, y que no consideraba raro saludar con besos. Estas declaraciones, lejos de calmar los ánimos, provocaron aún más indignación. Varios artistas y figuras del medio expresaron su repudio. Una de las más contundentes fue la actriz Carmen Salinas, quien calificó sus acciones como ofensivas y vergonzosas, especialmente como abuela y mujer. Consideró que este tipo de comportamiento debía ser señalado públicamente para proteger a otras mujeres. Con la presión mediática y el escándalo en pleno auge, Lalo Mora se vio obligado a dar una explicación más amplia. Declaró que aún se encontraba débil físicamente debido al COVID-19, que las piernas le fallaron y que por eso casi se cae, provocando una situación confusa con la fan. Intentó convencer al público de que todo había sido un accidente, pero sus argumentos fueron ampliamente cuestionados. Muchos consideraron sus palabras poco convincentes e incluso burlonas. El cantante también expresó su deseo de pedirle disculpas a la joven, aunque reconoció que aún no lo había hecho, lo que generó aún más molestia entre sus detractores. El daño a su imagen pública ya estaba hecho, y este episodio fue solo el inicio de una serie de comportamientos que seguirían saliendo a la luz. Aquel primer video con la fan fue solo el principio de una larga cadena de incidentes que deterioraron aún más la imagen pública de Lalo Mora. A lo largo del mismo 2021, surgieron más grabaciones que evidenciaban comportamientos similares por parte del cantante. En otro concierto, celebrado en California, se captó cómo el artista tocaba de forma inapropiada a otra fanática, justo después de una presentación. Las imágenes eran claras. Su mano recorría zonas sensibles del cuerpo de la joven, quien mostraba incomodidad evidente. El video se viralizó rápidamente, despertando una ola de críticas tanto en México como entre la comunidad latina en Estados Unidos. Ese mismo año, el caso escaló aún más cuando el diputado Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, pidiendo que se investigaran los presuntos abusos cometidos por Lalo Mora. El legislador señaló que varias mujeres se habían acercado a él en busca de apoyo, alegando haber sido víctimas de comportamiento indebido por parte del cantante, pero que tenían miedo de denunciar públicamente debido a su fama. Carrizales pidió boicotear un concierto que Lalo Mora tenía programado en San Luis Potosí, argumentando que no era aceptable permitir que alguien con ese historial subiera a un escenario sin consecuencias. La postura del diputado fue tajante y pública. En redes sociales advirtió: quien moleste a las mujeres, tendrá que enfrentar las consecuencias. A partir de ese momento, el Mijis comenzó a recibir amenazas constantes. Aunque nunca acusó directamente a Lalo Mora, las amenazas parecían estar vinculadas a su denuncia. La tensión aumentó de forma alarmante hasta que, el 31 de octubre de 2021, día del concierto en San Luis Potosí, Pedro Carrizales desapareció misteriosamente. Ese mismo día, antes de llegar al evento, fue privado de su libertad. Según su propio testimonio, fue golpeado y torturado por sus captores, quienes incluso le exigieron cantar la canción Dos Coronas, uno de los éxitos más representativos de Lalo Mora, bajo amenaza de muerte. Aterrorizado, el Mijis accedió y la cantó, temiendo por su vida. Horas después, su familia comenzó a difundir su desaparición en redes sociales, y el país entero se estremeció cuando fue encontrado semidesnudo, con evidentes signos de violencia física. Según su relato posterior, los agresores le exigieron mantenerse alejado del caso Mora y dejaron claro que estaba pagando por meterse con el viejón. Aunque nunca se presentaron pruebas directas que vincularan a Lalo Mora con el secuestro, la coincidencia entre los hechos, los tiempos y las amenazas previas despertaron fuertes sospechas. El escándalo ocupó titulares y abrió un debate nacional sobre el abuso de poder y la impunidad en el espectáculo. Pese a la gravedad de los eventos, Lalo Mora no emitió declaraciones. Mantuvo un silencio absoluto, lo que muchos interpretaron como una estrategia legal. Pero lejos de retirarse o guardar perfil bajo, continuó dando conciertos y apareciendo públicamente, mientras las redes seguían encendidas por la controversia. Apenas pasaron unas semanas del incidente con Pedro Carrizales, cuando en noviembre de 2021, Lalo Mora volvió a estar en el centro del huracán mediático. Un tercer video salió a la luz, en el que se le veía subiendo al escenario a una fanática, y mientras bailaban frente al público, la tocaba repetidamente, cruzando de nuevo los límites del respeto.
Aunque algunos intentaron justificarlo diciendo que la joven había subido por voluntad propia, el comportamiento del cantante fue considerado invasivo y claramente inapropiado, generando más indignación en redes sociales y en la opinión pública. Pero lo más oscuro aún estaba por suceder. El 8 de febrero de 2022, justo cuando las declaraciones entre Lalo Mora y el Mijis continuaban generando tensión, se informó la desaparición del legislador. Según los primeros reportes, había sido visto por última vez el 31 de enero, en la ciudad de Saltillo. El caso movilizó a la prensa, a la sociedad civil y a organismos de derecho.